Iniciamos una nueva charla del Tratado del Paisaje Español en su tomo 3, Los espacios naturales. Es la última charla de este tomo 3, la charla de la lección 16, que trata de los espacios naturales de Madrid. Iniciamos las charlas de la península desde Cataluña, seguimos por el norte, fuimos hacia el Levante, bajamos hacia Andalucía, llegamos a La Mancha y acabamos en Madrid. La charla número 1 va a ser el oeste de Madrid, la cuenca del Alberche y el valle del Guadarrama. Si observamos los parques naturales, los LIC que tiene la provincia de Madrid, vemos que Madrid posee el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que aunque con 101.742 hectáreas, realmente las zonas protegidas serían de 76.166 hectáreas. Cuando lo estudiemos veremos que tiene una cierta complejidad. Es una suerte tener un parque nacional, ahora que muchas autonomías rechazan la palabra nacional porque les recuerda a España, pues ellas se lo pierden. Madrid ha logrado un parque nacional. Hemos visto a lo largo de nuestro recorrido cómo muchos territorios de España podrían tener la categoría de parque nacional, pero como sus políticos son tan realmente despreciables, pues no desean que aparezca la palabra nacional, con lo cual se pierden el prestigio que realmente sí que tienen sus paisajes. Madrid, por tanto, ha logrado tener un parque nacional, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde, como decimos, realmente tiene 76.000 hectáreas, porque va sumando las 21.000 hectáreas, 15.000 hectáreas realmente del parque natural, tiene de los preparque 32.000 hectáreas, tiene un paisaje protegido de 9.000, tiene unas áreas agrícolas protegidas también. Al final, la suma real del parque, de los espacios que considerábamos protegidos, realmente protegidos, es de 76.000 hectáreas. A ello, ¿qué añade? Añade Madrid los parques regionales, como por ejemplo el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que tiene unas 58.583 hectáreas, incluyendo el Pardo y Viñuelas. Tiene también el Parque Regional del Río Guadarrama, importantísimo, ahora lo vamos a estudiar en esta lección, con 22.650 hectáreas. Y también tiene el Parque Regional del Sureste, que tiene 31.550 hectáreas. En total, tiene entre Parque Nacional, Preparque y Parques Regionales, tiene 189.878 hectáreas, es decir, un 23,67% del territorio. Esto ya pone a Madrid en cabeza de las protecciones de la península. Es una proporción admirable, casi un 24% de parques nacionales y de parques regionales o naturales. No habíamos encontrado esta protección en ninguna otra región hispana. Pero es que además tenemos una suma serie de LICs. Si consideramos los LIC sin contar ahora los parques regionales, porque los LIC en general absorben totalmente los parques regionales, tendríamos el LIC del Lozoya, la cuenca del Lozoya, que tendría unos 15.000 hectáreas fuera, aunque él tiene prácticamente casi 50.000 hectáreas de Lozoya y Sierra Norte, descontando lo que ya hemos considerado que forma parte del Parque Nacional, tendría unas 15.000 hectáreas fuera del Parque Nacional. A él añadimos el del Guadalix, que tiene 2.477 hectáreas, un pequeño parque que protege el cauce del Guadalix. Después tendríamos el de las cuencas del Jarama y Henares, las Campiña y las Cuencas, en la frontera con Guadalajara, donde tenemos 36.000 hectáreas nada menos. Es un gran parque realmente agrícola. Tenemos además el del Alberche, el parque de la cuenca del Alberche y Cofio. Fijaros que es un LIC tremendo, es un LIC de 82.938 hectáreas. Un LIC maravilloso que vamos a estudiar en esta primera lección. Fijaros que realmente es más grande que el Parque Nacional, que tiene realmente 76.000 si quitamos las áreas de transición. Es decir, este sería el espacio natural de mayor tamaño de la Comunidad de Madrid. Además tenemos los LIC que amplían el Guadarrama, que lo amplían en unas 34.000 hectáreas, en todos los espacios que vemos ahí, y también tenemos el de 51.000, un gran LIC de 51,8 hectáreas, precisamente en todo el territorio de la cuenca del Jarama, en toda esta zona
donde teníamos el Parque Regional del Sureste. Que realmente lo absorbe, como vemos, totalmente. Tiene 20.000 hectáreas más que el Parque Regional. Y como hemos dicho también, teníamos el del Manzanares, que absorbe el Parque Regional y el Ponte del Pardo y que alcanza los 63.000 hectáreas. Es decir, si nosotros sumamos las 76.000 hectáreas realmente de protección del Parque Nacional con lo que suman los LIC, alcanzamos la asombrosa cifra de 360.706 hectáreas, que supone un 44,96% del territorio de la comunidad, y que, como vemos, duplica la protección que teníamos de parque nacional y parques regionales. Es decir, en Madrid tenemos protegidos con LIC o CEC y el Parque Nacional o parques regionales un 45, prácticamente un 45% del territorio. Es la proporción mayor de protección de todas las regiones españolas. Enhorabuena, entonces, por tanto, a Madrid. Aquí es para diferenciar, porque es un tanto compleja la división entre Parque Nacional, Preparque, área de transición del Parque Nacional, parques regionales, LIC, CEC. Entonces aquí os muestro el plano de los parques nacionales y regionales. El Parque Nacional del Guadarrama, el Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares, el Pardo, el Parque Regional del Río Guadarrama y el Parque Regional del Suroeste. También tenemos el Hayedo de Montejo. Como veis, dentro de esta visión de parques, alguien podría decir que está muy desprotegido porque no tiene parques el oeste, aunque luego veremos que existe un gran LIC, que está muy desprotegida, y es cierto, la sierra de Guadarrama, cuando ya cruza, somos sierra y cruza ya hacia Guadalajara, efectivamente se llama la Sierra Pobre, muy desprotegida, y igualmente podríamos decir que está muy desprotegida toda la frontera con la Alcarria, con las Alcarrias, con la zona de Chinchón, y es decir, vemos grandes vacíos, sobre todo en el sur y en esta franja del norte. Si ahora nos vamos a centrar en el suroeste de Madrid. En el suroeste de Madrid encontramos un paisaje realmente asombroso. Fijaros que tenemos el río Alberche, que recibe la cuenca del río Cofio y del río Perales. Son dos grandes cuencas que vienen prácticamente casi desde la frontera de Ávila y que ocupan todo este territorio. Fijaros que la divisoria con el río Guadarrama viene por aquí, viene bordeando por Brunete, poquito por Villanueva de la Cañada, Brunete, pasa por Navalcarnero y se dirige aquí hacia la frontera con León, con Toledo. Es decir, que la divisoria de este territorio va a marcarnos lo que vamos a estudiar ahora, que es la cuenca del río Alberche. Alguien podría pensar que asombra que un paisaje tan valioso como el del oeste de Madrid, de estos tres ríos, del Alberche, Cofio y Perales, solo posea la protección de un LIC, porque los pilares realmente hay parajes realmente extraordinarios. Ahora, no nos parece ya tan mal porque por lo menos tenemos la protección de un LIC, ahora CEC, es decir, zona de especial conservación. Fijaros que tenemos pinares y encinares maravillosos que van desde Cenicientos hasta el Alberche, en todo este territorio, al este de San Martín de Valdeiglesias, de Cadalso. Sigue con el valle del río Cofio y toda la sierra de Almenara, con preciosos bosques. También tenemos los encinares más aclarados que van llegando hasta la frontera de Quijorna, hasta Sevilla, y que van llegando también cerca de Brunete, donde aquí hay un gran territorio agrícola, y que merecerían sin duda también la protección de podríamos decir, si el LIC no fuera suficiente, quizá podríamos decir por qué se han creado estos parques regionales, por ejemplo el del sureste, y por qué aquí no se ha planteado ya un parque regional. Fijaros que aquí tenemos el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con el paisaje protegido de Abantos, el Parque Regional del Río Guadarrama, y aquí tenemos, sin embargo, un LIC. Pero bueno, aunque sea así, el caso es que tenemos un LIC enorme, importantísimo, que fijaros que aquí llega a tocar
al Parque Regional del Río Guadarrama, importantísimo, porque conecta sistemas naturales. Fijaros que, sin embargo, se ha quedado aquí a 3 kilómetros del Parque Nacional, lo cual resulta un tanto asombroso, en este espacio tan apasionante que es la Puerta del Madrid desde el noroeste, desde Ávila, una puerta preciosa entre cordilleras. Fijaros que al final la cordillera Guadarrama sigue por aquí, por la Sierra de Almenara, es atravesada por el Alberche y continúa aquí hacia las sierras estas de Cenicientos antes de empezar ya el gran sistema de Gredos. Es decir, es un paraje realmente apasionante porque es el borde del sistema central de Madrid, atravesado por el río Alberche y donde ya se inicia la Sierra de Gredos y que ya se pasa, por así decir, de los territorios de dehesas, de encinares, se empieza a pasar ya a los territorios de arcillosos, de cultivos, de olivares, del sur de Madrid. Es una zona, por tanto, en que conoce esa transición. Fijaros que lo maravilloso de este LIC es que ha protegido un paraje que no estaba muy valorado, porque son bosques muy aclarados, porque no tiene quizá un elemento de una sierra de personalidad, como podía ser en la zona del Escorial, Guadarrama, Somosierra, y ha protegido un territorio, como digo, desconocido, un tanto olvidado, un extremo de la Comunidad de Madrid, con una vegetación que alguien podría decir que está demasiado aclarada como para ser merecedora de una protección tal como un LIC, pero al final efectivamente es muy valiosa esta vegetación porque está en el entorno de la mayor urbanización del país, de las mayores amenazas, también en el entorno de zonas agrícolas que han sido muy deforestadas desde toda la zona que vamos aquí de la Sagra, que llega a la Sagra de Toledo, y de todo ya el sur de Madrid. Por lo tanto, nos parece extraordinario que se haya tenido la visión de crear este grandísimo LIC protegiendo todos estos paisajes. Fijaros que con lo que hemos visto antes, hacemos una propuesta, que sería, quizá esto tenía que haberlo visto en el dibujo anterior, para haber marcado cómo, en cierta manera, sí, está aquí marcado. Es decir, fijaros cómo en el entorno de este LIC aparecen al norte de Villamanta y al sur de ella y al sur de Navalcarnero unas áreas en que aparecen esos restos de encinares mezclados con zonas agrícolas y ya muy aclarados. Son realmente encinas dispersas más que una dehesa, pero que en cierta manera van rodeando Villamanta y pueden permitir ampliar el LIC. Lo mismo lo vamos a ver aquí, al norte de Quijorna, como hay una zona de bosquetes, de dehesas, de encinares, de pinares, que avanzan hacia la divisoria con el Guadarrama. Y lo mismo lo vamos a ver en la zona del Robledo, con el monte San Benito. Vamos a ver ahora más detalladamente. Esta es la propuesta que queríamos hacer, que es la creación de un parque natural del suroeste, o bien se puede llamar de la cuenca del Alberche, o que puede ser también un parque regional, como es el criterio de la Comunidad de Madrid. ¿Qué proponemos? Proponemos transformar este amplísimo LIC, que casi tenía 83.000 hectáreas, en un parque natural o parque regional. Ampliaríamos el LIC en el norte, hasta alcanzar el paisaje protegido de la zona de Abantos del Escorial, del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que es toda zona esta, protegiendo las Herreras, en este punto, Santa María de la Alameda, el monte San Benito, que asombrosamente no forma parte de la protección del Parque Nacional, cuando realmente es una prolongación muy amenazada del Parque Nacional, y también todas las colinas de las Machotas, para llegar hasta la divisoria, que es la divisoria realmente de la cuenca del Alberche o del Perales con el río Guadarrama, que está situada al sur, muy cerquita del Escorial, al sur del Escorial. Se logra así la unión del Parque Nacional con la propuesta de nuestro Parque Natural de la cuenca del Alberche, protegiendo así, por tanto, toda la cordillera. Es decir, todo el sistema central quedaría unido con esta fusión. Fijaros que aquí tan solo estamos a 4 kilómetros del Parque Nacional, se ha quedado el LIC a 4 kilómetros, y aquí tan solo a 3 kilómetros. Ya sabemos que esta es una zona compleja, está en la zona
de Robledo de Chabela, pasa el ferrocarril, pasa la carretera a Ávila, es decir, es una zona de transición de muchas infraestructuras y que a la vez es la puerta de Madrid en un encuentro entre grandes cordilleras. Precisamente por eso es un paraje que merece la pena ser estudiado y merece la pena ser protegido. Aquí hemos dejado los vacíos en torno a Robledo de Chabela, en torno a Pimpollar, pero consideramos que perfectamente puede ampliarse el LIC en todo este territorio A, que serían unas 7.000 hectáreas. Fijaros que con eso se logra algo importantísimo, que es la unión con el Parque Nacional de Guadarrama, y es la continuidad de la cordillera a través de la Sierra de Almenara hasta llegar al Alberche. Es importantísimo la unión de estos sistemas naturales. A su vez, fijaros, analizamos también la ampliación del LIC al norte de Quijorna. Hay una serie de bosquetes que, rodeando la urbanización de Cerro Larcón, que permitirían ir desde el norte de Quijorna hasta la divisoria y enlazar con el Parque Regional del Río Guadarrama, lo cual le da una importancia importantísima, porque pasa a ser un enlace con el Parque Regional. Y es aún posible. No nos tiene que preocupar que rodeemos las urbanizaciones. El que un LIC o un parque natural rodee una urbanización es perfectamente viable. Es más, ayuda a que esa urbanización cuide sus bordes, quede delimitada, quede en cierta manera mejor definida, incluso más valorada. Por eso no nos tiene que asustar la idea de que un parque regional o un parque natural tenga urbanizaciones en su interior, como puede tener aldeas o núcleos de población. Quedaría aquí, como veis, toda esta área agrícola de Quijorna a la zona de Villanueva de la Cañada y también hasta la zona de Brunete. Luego tenemos, esta era la área A, la área B, que tendría unas 2.000 hectáreas. Luego tenemos la zona C, que lo que haríamos sería ampliar el LIC por toda la zona norte de Villamanta, donde hay encinares muy aclarados, y sobre todo por los campos deforestados del sur, donde continúan las encinas entre los cultivos, y al sur también de Navalcarnero hasta llegar prácticamente hasta el Álamo. Cuando uno ve estos encinares tan debilitados y ve, por ejemplo, los preciosos de Méntrida, que los hemos incorporado, como recordáis, en la Legión de Toledo, al Parque Natural de la Sierra de San Vicente, se da cuenta que realmente esto es una asignatura pendiente y es perfectamente viable ampliar el LIC en toda esta zona C. Igualmente, lo que proponemos también es el proteger el paisaje de la zona de Cadalso y de San Martín de Valdeiglesias, también un paraje bellísimo que aquí había quedado excluido por tema de los suelos urbanos del LIC. Con lo cual, fijaros que aquí tendríamos, lo hemos dicho, aquí tendríamos 6.000 hectáreas y aquí tendríamos 2.000. Aquí hemos reforzado toda la frontera con Toledo en un punto muy, muy delicado, pero muy importante porque es también la entrada, por así decirlo. Si esta era la entrada noroeste, esta es la entrada desde el suroeste a la Comunidad de Madrid. ¿Qué habríamos logrado? Fijaros que son ampliaciones muy tímidas, estos son 3 kilómetros, 4 kilómetros, en puntos muy delicados. Esta es más sencilla y esta también es más sencilla, no tiene tantas presiones urbanizadoras como pueden tener la A o la D. Al final habríamos logrado pasar de las 83.000 hectáreas que tenía el parque a las 100.000 hectáreas. Y la que proponemos es que el LIC este ampliado pase a ser un parque natural de la cuenca del suroeste o de la cuenca del Alberche, o parque regional. Es decir, lo hemos ampliado en 17.000 hectáreas. Y fijaros que adquiere una dimensión extraordinaria ya. Estamos hablando de las 100.000 hectáreas. Pasaría a ser el parque regional más grande de la Comunidad de Madrid, superior al espacio realmente protegido del Parque Nacional del Guadarrama, que eran de 76.000 hectáreas. Aquí analizo lo que hemos tratado ahora mismo, que se titula La ruptura de la protección. Asombra que el Parque Nacional acabe al sur del Escorial, dejando sin proteger la sierra que desde Abantos continúa por San Benito. Es muy extraña esta desprotección, y también por las Machotas, hacia la sierra de Almenara para morir en el Alberche. Asombra este vacío
entre la protección del Parque Nacional y la protección del LIC del Alberche. Y más cuando este territorio, aunque posee efectivamente núcleos de población como Robledo de Chabela, como Zarzalejo, como el Pimpollar, y que además sirve de paso a infraestructuras, que quizá por eso ha sido excluido de las protecciones, sin embargo tiene parajes realmente excepcionales, siendo además el curso alto de los afluentes del río Cofio y de este mismo río que van a hacer en la Sierra de Malagón, es decir, que es el curso alto de un río que está protegido en parte por el dique. Por eso es una de las piezas más importantes de la propuesta que hacemos, es poder unir estos ambos parques, el nacional y el que proponemos para la cuenca del Alberche. Supondrá cerrar esta peligrosísima brecha, que en cierta manera es una indefensión de paisajes muy valiosos, y a la vez domesticar las infraestructuras que la atraviesan. Creo que esta fusión solo puede dar ventajas, a pesar de lo delicada que será, por supuesto, el estudio de los núcleos urbanos, de sus límites y de las infraestructuras, para que sean, de cierta manera, domesticadas, para que sean conscientes de que están atravesando un parque natural. Y se convertiría así, como hemos dicho antes, en la puerta de Madrid, en la puerta noroeste de Madrid, una bellísima puerta que pasa entre parajes naturales muy protegidos y núcleos muy pintorescos en esta entrada histórica a Madrid. Aquí lo vuelvo a dibujar desde la zona de Villamanta, desde el sur, desde la frontera de Toledo, donde veo la Sierra de Almenara y el paso del Alberche, y allí el Monte Abantos. El suroeste de Madrid posee el mayor LIC de la comunidad, como hemos dicho antes, 83.000 hectáreas. La mayor protección de la superficie de la comunidad, superior al área real de protección del Parque Nacional, que hemos dicho que era 76.000 hectáreas. ¿Qué protege este LIC, esta propuesta de parque natural? Protege un territorio excepcional, casi virgen. Es un milagro que se haya mantenido virgen en la cercanía de la gran capital. Con el valle del Cofio, la sierra de Almenara, la de Cenicientos al oeste, el valle del Alberche desde su entrada en el embalse de San Juan, a su gran codo en Aldea del Fresno, un río muy hermoso, y su salida hacia tierras de Toledo, hacia la tierra de Méntrida. Protege además todo el valle del río Perales, una gran cuenca, y sus encinares más o menos aclarados, que llegan a alcanzar la divisoria con el Aulencia y el Guadarrama. Esta es la importancia de este territorio, que por eso lo hemos propuesto como parque regional o parque natural. Como digo, es casi milagroso realmente que con la presión que ha sufrido la Sierra de Madrid queden en el oeste casi, podríamos decir, casi 100.000 hectáreas, casi vírgenes de paisaje, capaces de formar un gran parque natural, que protegería este final de la Sierra de Guadarrama, en Almenara y el inicio ya del sistema de Gredos al oeste del río Alberche. Además, lo maravilloso es que ese paisaje casi virgen alcanza la divisoria con el Guadarrama en Sevilla. Y también al norte de Quijorna hay otro punto muy grande de enlace, entre Quijorna y Valdemorillo. Es decir, existen las posibilidades de varias posibilidades de enlaces. Y permite enlazar, sorteando por supuesto las urbanizaciones, con el Parque Regional del Guadarrama, con lo cual no pasa a ser un parque aislado unido solo por la cordillera del sistema central, sino que tiene este refuerzo en el este con el Parque del Guadarrama. Y además tiene la posibilidad, como lo veremos, de fundir por el sur, proteger encinares muy amenazados en el sur hasta llegar al Álamo y al Parque Regional del Guadarrama, como lo veremos luego en el sur. Al milagro de haber mantenido este paisaje del oeste de Madrid se añade su enorme dimensión. Realmente es un territorio enorme, 100.000 hectáreas. Permite recibir todos los parques naturales, como hemos visto, el de Guadarrama y también el del río Guadarrama. Y permitirá además en el futuro, algo muy importante, rodeando las áreas agrícolas de Villamanta y de Navalcarnero,
permitirá crear un corredor que permita repoblar las tierras deforestadas del sur, mantener los encinares que aún quedan, convertirlos en dehesas por la frontera con Toledo. Incluso, ¿por qué no? La capacidad de este parque natural podría ser el de adquirir tierras en la zona del Álamo para poder enlazar con la plantación de encinares, poder enlazar con el parque regional del Guadarrama en la zona de Batres. Es decir, que un parque natural de esta entidad ya tiene ya poder, influencia, presupuesto para acometer pequeñas compras de terrenos para poder consolidar los corredores naturales. Y ahora pasamos al parque natural, al parque regional del río Guadarrama, que es el segundo espacio natural que vamos a tratar en esta primera lección. El parque regional, fijar aquí os marco, el parque regional del Guadarrama es el que veis punteado y a la vez rayado. El parque nacional y otros parques regionales son los que van rodeando aquí en la zona de la cuenca alta del Manzanares, del Pardo y del parque nacional de la Sierra de Guadarrama. Y aquí tenemos el que hemos propuesto del Valle del Alberche, el nuevo parque natural que proponemos. Esta zona de puntos que veis aquí son siempre las áreas urbanizadas. Y esta línea de puntos es el espacio de paisaje de la cerca de Felipe II en el Escorial. El Parque Regional del Río Guadarrama tiene 22.650 hectáreas como tal parque regional y tiene como LIC 34.000 hectáreas. Supuso un esfuerzo extraordinario, pues logró defender un cauce y un valle rodeado absolutamente de urbanizaciones. De ahí su complicadísimo perfil. Fijaros qué complicado perfil. Tiene que sortear los núcleos y urbanizaciones de Villaviciosa, de Boadilla, de Brunete, de Majadahonda, de Villanueva, del Pardillo, de Las Rozas, de Valdemorillo, de Torrelodones, enormes urbanizaciones, de Colmenarejo, de Galapagar, punto crítico también, de Collado Villalba, de Alpedrete, del Guadarrama y del Escorial. Y aún así, lo logró, realmente lo logró. Logró crear un corredor natural protegido, donde protegía los bosques, protegía el cauce del río, y a pesar de toda esta complejidad que tiene, realmente se creó. Recuerdo el trabajo y la ilusión que puso mi hermano en lograr para Madrid estas protecciones en toda la Sierra Norte de Madrid, creando estos parques regionales, él y con la ayuda de mucha gente con muchísimo valor y muchísimo interés. Como a veces esas personas que han luchado tanto por defender la naturaleza y por defender el bien son perseguidas por un sistema que todos saben, en cierta manera, un sistema absolutamente podrido. Pues bien, se logró este parque regional asombrosamente, a pesar de todos los problemas, a pesar de tener que rodear urbanizaciones, a pesar de las presiones de los municipios, de las presiones inmobiliarias, a pesar de todo se logró este parque regional. Es una de las cosas más, fijaros, es de los puntos que más me ha costado dibujar, entender, ni siquiera en las zonas, por ejemplo, de Barcelona o de Valencia o de Bilbao y hemos encontrado tantísima complejidad ni tampoco tantísimo interés por proteger un paisaje. Esto es un logro maravilloso. Fijaros que son 22.000 hectáreas, 34.000 en el LIC. Pero fijaros que, asombrosamente, este parque regional renunció, en cierta manera, a enlazar la cordillera, sin enlazar con el actual parque nacional, en los términos, por ejemplo, de Guadarrama, de San Lorenzo del Escorial, que es donde nace realmente el río y donde nace también su afluente, que es el Aulencia. Tan solo la incipiente protección de la cerca de Felipe II permitiría realmente enlazar estos sistemas naturales, ¿no? Este es el límite de la protección de la cerca de Felipe II. Pero nos asombra por qué no ha quedado más clara esta fusión.
sabemos las presiones terribles que supuso dibujar estos límites del parque. En cierta manera, es lo que vamos a ver ahora, las ampliaciones lógicas de este maravilloso parque regional. Fijaros que este parque regional realmente está cumpliendo una misión importantísima, porque él está salvando todo el oeste de Madrid, a todo este territorio del Alberche, lo está salvando de la presión urbanizadora, porque con el Pardo, que realmente era un espacio intocable, con la cuenca del Manzanares, era claro que la urbanización se iba a dirigir por toda esta autovía. Era una manera de penetrar las urbanizaciones procedentes de la capital en un paisaje realmente bellísimo. Entonces, este ha creado un dique, es una especie de frontera tremenda que ha contenido la urbanización, que habría desbordado el Guadarrama, por supuesto, y habría iniciado la ocupación de todo el Alberche. En este dibujo os contamos ya nuestra propuesta. Aquí veis Parque Nacional y parques regionales, están con este rayado horizontal, incluso nuestro parque propuesto. El Parque Regional del río Guadarrama está punteado. Estas son las ampliaciones que os vamos a proponer de este parque regional y las líneas de puntos son las áreas urbanizadas. Proponemos ampliar el parque regional a través de todas las dehesas de los encinares y bosques aún libres de urbanización que permitan dar más solidez al parque y sobre todo enlazar con el Parque Nacional de Guadarrama y también con los parques regionales actuales y propuestos. Así, la operación más importante es proteger las dehesas del Escorial, ya hemos visto que hay una incipiente protección en la cerca de Felipe II, hasta el embalse de Valmayor, de todo este territorio. Valmayor va a ser como la bisagra, ya con el pantano de las Nieves, van a ser las bisagras que van a unir en parte nuestras propuestas. Lograr enlazar entre estos dos embalses, entre Valmayor y las Nieves, lograr enlazar y proteger las dehesas de Galapagar. Proteger también las dehesas de San Lorenzo del Escorial para, a través de la A6 y de la Nacional 6, alcanzar y pasar entre Guadarrama y Alpedrete, que es este espacio en que aún podemos pasar, hasta alcanzar el Parque Nacional a uno y otro lado de Collado Mediano. A su vez, alcanzaríamos el Parque Nacional al norte del núcleo de Guadarrama. Es decir, como veis, aquí hay posibilidades de ampliar esa protección y de pasar entre los núcleos urbanizados. Va a ser una de nuestras obsesiones, de nuestros objetivos, lograr pasar entre los núcleos urbanizados para evitar un continuo urbano, para a la vez delimitar más claramente los núcleos y para hacer lo que siempre hemos contado, que no parezca que los espacios naturales son unas islas entre un espacio agrícola o urbanizable. Al contrario, que el espacio urbanizable sean islas en el paisaje protegido. Es decir, es el cambio radical de la trama, del modelo. En Valdemorillo, en la zona F, también planteamos un paso muy importante en torno al embalse de Valmayor, porque a pesar de las urbanizaciones es posible enlazar a partir de la divisoria donde nos habíamos quedado con el Parque del Alberche, enlazar con el parque regional a través de puntos esbeltos, pero donde es muy posible hacerlo. Y también es muy importante el enlace, lo hemos dejado entre Collado Villalba y Moralzarzal, que es un punto en que aparentemente no es posible, pero sí que es posible, porque hay urbanizaciones de poca densidad, donde podríamos enlazar y reforzar el Parque Nacional que ha llegado en este espolón sobre Alpedrete, enlazarlo de forma más clara con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Hacia el sur veréis que ampliamos muy poquito, solo ampliamos en esta zona que es agrícola, ampliamos un poquito al norte de Navalcarnero, este entrante que realmente tiene restos de dehesas, de encinares, y lo mismo este entrante de Brunete. Y también, esto sí que es muy importante, en Villaviciosa, esta zona de la urbanización que está en el corazón del parque regional, tratamos de ocupar los espacios que no han sido ocupados. Ponemos que aquí la presión urbana ha sido muy fuerte, por eso el parque no pudo incorporarlo, pero aún no han sido urbanizados y creemos que aún estamos a tiempo para reforzar el parque en este punto I. Y también al norte de Villaviciosa, este otro punto hasta la M50, es decir, son espacios
y lo mismo en Villanueva del Pardillo, que aún queda mucho espacio natural que creemos que tiene presión urbanística, pero que es asombroso porque realmente la urbanización es muy pequeña y el espacio que queda, fijaros, es el corazón realmente del parque regional, porque proponemos por tanto que se amplíe, como habíamos hecho en Galapagar. Estamos reforzando los grandes vacíos del parque regional. También actuamos en el monte de Boadilla, sabemos que ya es un territorio más difícil porque está fragmentado por la M50, ha quedado separado por la M50. Y también el monte del Pilar de la zona de Pozuelo. Aquí hay un territorio apasionante que está dividido por infraestructuras muy poderosas y esta es la divisoria realmente Manzanares-Guadarrama, que viaja por aquí, donde están Las Rozas, está Boadilla, está Villaviciosa, está Pozuelo, pero aún es posible realmente realizar aquí algunos interesantísimos enlaces. Luego, como veis, seguimos hacia Batres con un pequeño relleno. Vuelvo a mostraros este dibujo, ahora visto en otra orientación. Veis aquí aparece parques de nuevo nacionales y regionales con un punteado, parque regional del río Guadarrama, es este rayado, áreas que se amplían del parque en su interior, que es lo que hemos hablado ahora, y áreas de ampliación del parque en sus bordes cercanos, desde el punto 1 y el punto 2. Y luego hablamos de la ampliación norte. Los puntos más críticos en la protección del Valle de Guadarrama son la urbanización del monte de Batres, que es todo este punto A, que se está acercando muchísimo al río Guadarrama, el punto de Arroyomolinos, también muy cercano, el Parque Coimbra, que quedó dibujado por el Parque Regional, la urbanización de Villaviciosa de Odón, toda esta zona, muy peligrosa como hemos visto, la gran urbanización de Boadilla, que en la M50 dejó aislado el monte de Boadilla del río, entonces toda esta zona E, las grandes urbanizaciones de Las Rozas, enormes urbanizaciones, que aíslan totalmente del Monte del Pardo. Es uno de los gravísimos problemas. Estas urbanizaciones tan lineales están aislando el Monte del Pardo del espacio del río Guadarrama. La urbanización de Torrelodones, bien una gran urbanización, que impide el contacto con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Fijaros que aquí está estrangulado totalmente las posibilidades de conexión, porque hay posibilidad de conexión de paso entre Las Rozas y Torrelodones, pero queda estrangulado por el crecimiento de Torrelodones. A la vez tenemos el paso entre la urbanización de Collada Villalba y de Alpedrete, que es toda esta zona de aquí, zona H, que cortan la comunicación con el Parque Nacional del Guadarrama, que aparece aquí. También tenemos el área de Galapagar, muy importante, que forma otra gran barrera hacia el norte. Esta urbanización impide las conexiones hacia el norte. Y también Villanueva del Pardillo, que lo hemos visto antes. Como veis, estaba urbanizada muy poco, pero había dejado un gran vacío, probablemente por expectativas urbanizadoras. Con lo cual tenemos, en el interior del parque, tenemos que reforzar las zonas aún no urbanizadas, que son las que pongo como áreas 1, que es esta zona de aquí, que está en el corazón del parque, esta zona de Villaviciosa también, que está en el corazón del parque. Después tenemos las zonas 2, que serían las de Navalcarnero, ¿veis? Son pequeños refuerzos, Navalcarnero, Brunete, en Villanueva de la Cañada, otro pequeño espacio, en Valdemorillo, importantísimo, otra ampliación del borde en torno del Balse, en Galapagar, a norte y sur, las dehesas de Galapagar, aún posible en proteger, en las áreas de Las Rozas, como veis, y el norte de Boadilla, quedan aún áreas de ampliación, el monte de Boadilla, que no forma parte del parque, y el monte del Pilar de Pozuelo.
Fijaros, todas estas son zonas que permiten ampliar el corazón del parque y que son peligrosísimas porque están realmente en el interior, en el centro de gravedad del parque regional. Por último estarían las zonas 3, que las hemos visto ya antes, que es la ampliación hacia el Escorial, hacia el Guadarrama y hacia el este de Collado Villalba, que, como vemos antes, es la que permite enlazar con el Parque Nacional de Guadarrama. Fijaros que, aun con todas estas posibilidades, ¿qué posibilidades tenemos de crear corredores este-oeste? Fijaros, los únicos corredores este-oeste aún posibles son el de la unión a través por el sur con el Álamo entre el parque natural que hemos propuesto en el Alberche y el parque del Guadarrama, del río Guadarrama. Fijaros que aquí hay un punto de ruptura en el Álamo y aún sería posible, como hemos visto, comprando áreas agrícolas, enlazar, porque aquí tenemos dehesas muy, muy aclaradas, pero muy valiosas, que no pueden, desde luego deben formar parte de esta ampliación que hicimos del LIC del Alberche. Entonces, aquí hay una posibilidad, yo creo que en el fondo muy, muy sencilla, de enlazar con el parque regional. La otra, como veis, es a través del núcleo de Sevilla, donde tocamos realmente ya al parque regional y que podríamos ir por este refuerzo del parque en Villaviciosa para intentar dirigirnos, lo veremos luego, hacia Campamento y la Casa de Campo, por las zonas agrícolas que tenemos, que existen aún aquí, aunque por supuesto todas ellas tienen una gran expectativa urbanizadora, como es lógico. El otro corredor muy importante, el B', sería el que pasaría entre Villanueva del Pardillo y Galapagar, con este refuerzo del sur de Galapagar, y que se dirigiría hacia el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, porque como veis está aquí estrangulado en Torrelodones y que tendría que pasar entre Torrelodones y Galapagar y por el norte de Galapagar y enlazar aquí, que es aún posible, a través del embalse de las Nieves, enlazar con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Y por supuesto, esto es perfectamente posible, realmente es la ampliación del Parque Nacional a través de todo esto en zona de la cerca de Felipe II y del Escorial. Es decir, que, como veis, en todo este tramo es casi imposible establecer conexiones a causa de la organización de las rozas, pero por el sur aún es posible crear unos posibles corredores y quizá este es muy importante porque es la última esperanza que tenemos de pasar y enlazar con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Esto visto con una escala un poco mayor, vemos si desde el oeste vemos posible la unión del Parque Natural con el Alberche ampliado, es muy posible unirlo, ya hemos visto, con el del Guadarrama. Sin embargo, es decir, esto como hemos visto es que en el Parque Natural del Alberche y el del Guadarrama tienen perfecta unión, porque el del Alberche llega casi hasta la divisoria. Entonces tenemos muchas posibilidades de enlazar, sobre todo en la zona de Valdemorillo y en la zona del Escorial. Es decir, la unión con el Parque del Guadarrama es perfecta. La que es muy difícil es la unión del Parque Regional de Alberche y del río Guadarrama con la Cuenca Alta del Manzanares y con el Pardo. ¿Por qué? Porque todas, fijaros aquí he rayado, para que veáis lo que son las urbanizaciones. Todas a lo largo de la A6, descendiendo a Boadilla, Villaviciosa. Fijaros qué difícil está Las Rozas, Collado Villalba, Galapagar. ¿Veis? Han formado realmente una muralla urbanizadora. Por eso es tan importante los pasos que aún nos permitan lograr pasar. Es importantísimo. A veces son pasos muy pequeños, de 40 metros, 50 metros. A veces hay pequeñas construcciones que no pasa nada porque queden incluidas en nuestros corredores naturales. Pero creo que es muy importante. Es muy importante evitar que esta muralla de construcciones, de urbanización, de luz, por así decir, sea continua. Hay que lograr cortarla en todos los puntos en que aún es posible cortarla. Entonces aquí aparece ya la propuesta del Parque Regional del río Guadarrama. Con las ampliaciones que proponemos, incluyendo, en este caso hemos incluido el monte de Boadilla y el de Pozuelo, aunque tenemos siempre nuestras dudas, el Parque Regional pasaría así a tener 45.000 hectáreas, es decir, duplicaríamos el actual Parque Regional y podría ir
desde el Parque Nacional del Guadarrama, que no queremos tocarlo, ha habido tanta discusión en sus límites que preferimos no alterarlo, sino incluirlo en lo que es realmente el corredor del nacimiento del río Guadarrama y de Laulencia. Por eso pertenece no a ampliaciones del Parque Nacional, sino pertenece a este más humilde Parque Regional o Parque Natural del Guadarrama ampliado. Como veis, logra por tanto ir en todo el curso del río Guadarrama, como es lo lógico, y llegar hasta la frontera con Toledo. Realmente es un parque excepcional. Sería, junto con el del Alberche, el segundo parque natural en enlazar el Parque Natural del Guadarrama, el Parque Nacional, con la frontera con Toledo. Es decir, fijaros cómo reforzamos todo el oeste de Madrid. Y cierra así tres sistemas naturales del oeste de Madrid, el de Guadarrama, el del Alberche y el del río Guadarrama. Fijaros, aquí se ven los grandes vacíos que hemos comentado, urbanizadores, con estos puntos tan difíciles de paso de M50, pero como veis, reducidos los espacios del centro, y al apagar, como veis, la posibilidad de un corredor continuo es muy, muy, muy viable. Aquí sigo reflexionando, perdonad que sea tan repetitivo, el límite oriental del parque regional. Siendo atrevidos, podríamos plantear que el parque regional avanzase por el norte de Villaviciosa, entre ella y Boadilla, desde aquí, por tierras agrícolas. Aquí hay unas tierras agrícolas de Alcorcón, que hemos trabajado a veces en planes de desarrollo, conocemos los proyectos de desarrollo, por toda la meseta de Alcorcón. Es decir, aunque se desarrollen, siempre es posible dejar corredores naturales, siempre es posible. Por eso saltamos la M50 y saltamos la M40 hasta alcanzar Campamento. Aquí, como ya sabéis, hay un gran proyecto urbanizador. Esperamos que se dé cuenta de que no sabemos si realmente así se entiende, que realmente este oeste de Madrid, lo hemos dicho muchas veces, es un tipo de urbanización que no tiene nada que ver con el sur. Es una urbanización que respeta a los encinares, que respetaba los paisajes, una urbanización de baja densidad. Sería un error plantear aquí la continuación del tipo urbanizador del sur de Madrid, de las tierras arcillosas de Madrid, porque estamos aún, la Nacional 5 es la frontera entre el Madrid de Encinares y el Madrid de Olivares. Y aquí estamos en el Madrid aún de granitos, de encinares, de dehesas. Sería un error plantear una urbanización, como creo que es la que se está planteando, de bloques de manzana, porque todo este territorio de Madrid, su gran belleza es que logró mantener de cierta manera la visión de un paisaje natural. Por eso proponemos este corredor. Sabemos que es prácticamente imposible, porque el planteamiento urbano aquí es un planteamiento de manzana absolutamente urbana, pero bueno, lo planteamos porque ahora mismo es posible enlazar con la casa de campo y con el parque del río Manzanares. Fijaros qué apasionante sería eso, poder ir realmente a través de un espacio natural desde Madrid, desde el Manzanares, hasta el río Alberche, a través todo el de espacios naturales. Y también la otra propuesta es la que os comentábamos antes, que es desde aquí, al sur de Majadahonda, por el monte de Boadilla, saltar al monte del Pilar de Pozuelo. También sabemos que es difícil, pero bueno, esencialmente este era el gran corredor que os proponíamos para llegar al corazón de Madrid. Y aquí está de nuevo dibujada las ampliaciones que os proponíamos. Es muy importante en cierta manera, dar mayor anchura al Parque Regional del Río Guadarrama. Fijaros que en el Álamo lo que hacemos es incorporar suelo agrícola para rodear el Álamo y enlazar al Parque del Alberche. Reforzamos, por tanto, toda el área también de Batres, reforzamos el Álamo, lo unimos, reforzamos toda el área de Batres también. De Batres hasta Arroyomolinos. Esto es, como veis, es el intento de reforzar rodeando los núcleos. También entre Sevilla y Villaviciosa hacemos pasar el corredor C, que es el que os acabamos de contar, que es pasar entre las dos Villaviciosas, la de urbanizaciones en el corazón del parque, lograr llegar hasta la casa de campo.
campamento y la casa de campo. Es importantísimo acotar la urbanización de Villaviciosa al lado del río. Esto es muy importante, que no crezca como un tumor en el corazón del parque. Intentar también el corredor E, el corredor del norte, que va al sur de Valdemorillo, entre Quijorna y Valdemorillo, recordáis que aquí enlazábamos, que llega al río Aulencia y que de aquí puede pasar entre Boadilla y Las Rozas hasta llegar al monte de Boadilla y de ahí saltar al monte de Pozuelo y de ahí al monte del Pardo. Sabemos que es muy difícil, pero sería otro de los posibles corredores. Ya veis, corredor A el Álamo, corredor B refuerza por Arroyomolinos por el este, corredor C intenta llegar a la casa de campo, corredor D refuerza el corazón del parque, corredor E intenta pasar al norte de Boadilla hasta el monte de Pozuelo y hasta el monte del Pardo. Luego tendríamos el corredor F, que lo que hace es cerrar el espacio de Villanueva del Pardillo, tratar de recuperar las dehesas. Tendríamos el corredor G, que veis que va por Valdemorillo, salta por encima ya de Las Rozas, entre Las Rozas y Torrelodones, a pesar de las urbanizaciones que parece que cortan este paso, pero que se puede reestudiar, para llegar al monte del Pardo. El corredor H lo que hace es proteger las dehesas de Galapagar. Y el corredor G, como veis, también intenta al norte de Torrelodones pasar a partir del embalse de las Nieves. Y como vimos, el I lo que hace es, a través de la cerca de Felipe II, enlazar con todo el Parque Nacional del Guadarrama. Y fijaros que hay múltiples posibilidades de corredores, a veces muy, muy pequeños, pero es cuestión de estudiarlos, con el mismo cariño con el que se hizo el Parque Regional. Como podemos ver, el Parque Natural puede ampliarse hasta, repetimos, hasta el Álamo Navalcarnero, se puede ampliar hacia Batres, se puede rodear Arroyomolinos. Como veis, esta es una propuesta un poco más atrevida que las que os hemos hecho hasta ahora. También, como hemos visto, rodeando Arroyomolinos, al norte de Villaviciosa, toda esta zona de aquí, y Alcorcón, pudiendo enlazar, intentando enlazar, como hemos dicho, con Campamento, con la casa de campo, la zona E, con el monte de Boadilla y Pozuelo, por la zona F, como veis, ocupando parte de estos corazones abiertos en el parque, ocupando también áreas no urbanizadas de Villaviciosa, como hemos dicho, al oeste, F, y de Villafranca del Castillo y Villanueva, en la zona G, de Las Rozas, en la zona H, y de Brunete, este pequeñito que hablamos. Con este, y como vemos, es clave, como os decimos, la ampliación del parque en su corazón, en Villanueva del Pardillo, en Villafranca del Castillo, esta zona, vamos en el Castillo Villafranca, un poco más en la zona de Rozas, esta zona de aquí del sur de Rozas, en el oeste hacia Valdemorillo, esto ya lo hemos visto varias veces, en Galapagar, por supuesto, las dehesas de Galapagar, y sobre todo en la cuenca alta por las tierras del Escorial y Guadarrama, hasta alcanzar el Parque Nacional. ¿Veis? Aquí y aquí. Perdonad que insista tanto, pero es muy importante. Y ya acabamos la ampliación que surgiría de estas propuestas. Con estas propuestas del Álamo, de Batres, alcanzamos los 50.000 hectáreas. No consideramos la casa de campo y quizá Campamento y Pozuelo, aunque vierten ya al Manzanares, como pasa con los campos de Alcorcón, podrían incluirse en este parque o bien no incluirlos. De momento no los hemos incluido, sino que pueden ser considerados como parques en cierta manera urbanos, teniendo como límite de nuestro parque la M50, que es el cálculo que hemos hecho. Y si incorporamos Boadilla y Villaviciosa y Alcorcón, el límite sería la M40, es decir, que hay una posibilidad de ver cuál podría ser el límite de nuestro parque. Quizá más lógico sea pensar que es la M50 más que la M40, porque allí incluiríamos también Pozuelo y quedarían fuera Campamento y la casa de campo. El parque regional tendría una longitud de 60 kilómetros y una anchura media de 10 kilómetros, es decir, estaríamos en las 50.000 hectáreas.
Con lo cual, si recordáis cómo había, cómo él era el Parque Regional del Guadarrama, con 24.000 hectáreas, y fijaros el vacío que había de parques regionales, pero sin embargo teníamos este maravilloso LIC, el DIC también de este parque que ampliaba a 34.000, y la propuesta que os hacemos es del Parque Natural del Valle del Alberche, con 100.000 hectáreas, dejando estos vacíos de Navalcarnero, de la zona de Brunete, y el Parque Natural del río Guadarrama, natural o regional, como prefiráis, con 50.000 hectáreas, que podría, como veis, llegar hasta el Manzanares por la Casa de Campo. Y aquí tenéis los vacíos de las zonas urbanizadas. Fijaros cómo aún es posible crear un gran espacio natural en el oeste de Madrid, sin hacer daño a las urbanizaciones que ahora hay, sino acotándolas, delimitándolas, previendo sus expansiones más controladas, cuidando sus bordes. Es posible recuperar este maravilloso paisaje del oeste de Madrid. Muchas gracias.